Muy buenas noches a todos. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Ok. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Ok. Saquen sus Biblias a Primera de Juan capítulo 1. Vamos a empezar un estudio bíblico en Primera de Juan capítulo 1. Okay. Aleluya. Yo lo voy a leer para que ustedes puedan escucharme. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por lo que está haciendo hoy. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Bendice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Dame la unción que hace la prédica, la enseñanza fácil y sencilla, Señor. En el nombre de Jesús, no me dejes hablar nada que no es tuyo, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a 1 Juan capítulo 1 y vamos a ver los 10 versículos. Roger, ¿te atreves a leer los 10 versículos de 1 Juan? Aleluya, gloria a Dios. Para que puedan escuchar. Por causa de la grabación, por causa del tiempo, vamos a avanzar. Ok, dice, lo que era desde el principio, ¿verdad? Juan escribió el libro de Juan, escribió Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y el libro de Apocalipsis. Pero hoy vamos a estar estudiando Primera de Juan. Dice, lo que era desde el principio. ¿Qué es lo que es desde el principio? ¿Ya puedes leerlo? Del 1 al 10. Dame un segundo. Del 1 al 10. Del 1 al 10. Para que tengan una anotación de lo que vamos a estar estudiando. Amén. La palabra de vida. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decidimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y a la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así es. Amén. Gloria a Dios. Ya ahí tienen más o menos un contexto de lo que es Primera de Juan. Ahora lo vamos a estudiar verso por verso, si nos da el tiempo. Amén. Yo les recomiendo que cuando estén en los estudios bíblicos, traigan sus Biblias para poder apuntar, traigan un cuaderno para escribir, para poder tomar notas, traigan un lapicero para subrayar los versículos, porque todo esto nos ayuda a crecer y madurar como discípulos del Señor, ¿verdad? ¿Cuántos son discípulos del Señor? Todos somos discípulos del Señor, y por esta causa, el discípulo es alguien que aprende, que va aprendiendo,
que va es como estar en la escuela, que está yendo a la universidad, va primero a la primaria, después a la secundaria, después a la preparatoria, después a la universidad. Pues es lo mismo cuando estudiamos la palabra del Señor. Hay que prepararnos, hay que aprender, porque todas estas cosas nos ayudan a cambiar nuestra manera de pensar y nos enseñan a crecer. Amén. Ahora vamos. Lo que era desde el principio. ¿Qué es lo que era desde el principio? ¿Verdad? Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Está diciendo Juan, esto fue lo que fue desde el principio, lo que nosotros hemos oído, lo que nos hemos visto con nuestros ojos, lo que nos hemos contemplado, o sea que lo que él fue testigo de lo que vio, lo que palparon sus manos tocando al verbo de la vida, lo que era desde el principio. ¿Qué era desde el principio? En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde el principio de la creación está hablando él, ¿verdad? Dice, desde el principio hemos oído, hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado y lo palparon nuestras manos al verbo de la vida. Déjame grabar esto. Al verbo de la vida, ¿verdad? Él está hablando que estas cosas que vio no eran de ese momento, sino que habían sido desde al principio de todas las cosas, ¿verdad? Por eso de él, del principio, yo les voy a explicar ahorita de qué estoy hablando. El que estaba desde el principio, ellos oyeron, ellos vieron, ellos contemplaron, fueron testigos, ellos pudieron palpar con sus manos tocante al verbo de la vida. ¿Quién es el verbo de la vida? Jesús es el verbo de la vida. En el libro de Juan, este es el libro de Juan, versículo 1, del 1 al 5 dice, en el principio era el verbo. Leímos, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. El verbo es Jesús, era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí nos está queriendo decir de que Cristo siempre ha estado desde el principio. Él siempre ha sido eterno. Cristo no vino a existir cuando nació de María. Él ya estaba mucho antes. Dice, en el principio él era el verbo. ¿Quién creó los cielos y la tierra? ¿Quién creó las plantas, los animales? ¿Quién creó? Jesús fue el que los creó, ¿verdad? Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue. Eso nos está diciendo que el autor de todo fue Jesús. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida eterna está solamente en Jesús. No hay nadie más. La vida eterna no está en los santos, no está en María, no está en ninguna otra religión, sino que está solamente en Jesús. La luz en las tinieblas resplandece. Jesús es la luz del mundo. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No hay nada que pueda prevalecer en contra de Jesús. Y en el verso de Juan 1, versículo 14 dice, y aquel verbo, el verbo que estamos hablando, aquel verbo fue hecho carne. O sea, Jesús era el verbo de la vida. Y él vino y se hizo carne. Dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. La gloria como ¿qué? Como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nosotros vemos que desde el principio el verbo de la vida creó todas las cosas.
Y llegó un momento donde el hombre pecó y se apartó de la presencia de Dios por causa del pecado. Y ese verbo, Jesús, se hizo carne y vino a la tierra. Y cuando Él escogió a sus discípulos, entonces Juan pudo testificar ahora lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de la vida. Dice, porque la vida fue manifiesta y la hemos visto. El privilegio más grande de los discípulos fue que pudieron ver al Hijo de Dios en carne propia. Dice, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. ¿Quién es el autor de la vida eterna? Es Jesucristo. Dice, anunciamos la vida eterna. La vida eterna está solamente en Jesús, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. En el libro de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18, esto habla acerca de Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando el Señor se refiere en esta palabra al mundo, no se refiere a las plantas, a los animales, a las aves, a los peces. Claro que Él ama esas cosas, ¿verdad? Yo planto todas las plantas que ven alrededor, así yo las he plantado, ¿verdad? Y yo todos los días estoy viendo a ver si les falta agua. Yo todos los días, si hay que cortarles la parte seca, yo se las corto. Y de alguna manera u otra yo amo esas plantas, ¿verdad? Yo no dejo que nadie me las riegue, porque nadie las va a regar mejor que yo. ¿Por qué? Porque yo las amo, ¿verdad? Dios ama la creación, ama las plantas, los árboles, ama los animales, ama las aves, los peces, ama todo eso, ¿verdad? Pero el amor que se está refiriendo aquí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, es acerca de la humanidad que está perdida por causa del pecado, ¿verdad? Dice que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí el creer no es decir, yo creo en Dios y ya. Eso no significa creer en Dios. Creer en Dios, de la manera que lo dice aquí, es tener un rendimiento total. Decir, Señor, yo soy pecador, yo necesito ser salvo. Yo renuncio a mi vida, yo sigo tu vida, Señor. Sé tú en mí, Señor. Sálvame. Lléname de tu Santo Espíritu para poder yo seguirte. Eso es lo que está refiriéndose. ¿Por qué no es nada más creer? Porque el diablo cree también en Dios y sigue siendo diablo. Los demonios creen en Dios, creen en Jesús y dice que tiemblan al nombre de Jesús, pero no son salvos. Porque no nada más es creer, no es nada más venir a la iglesia y sentarse, no es nada más asistir a un lugar y creer que eso es todo. Es un caminar con Dios, es un arrepentimiento total. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda. Dice que, mas tenga la vida eterna. ¿Quién es la vida eterna? Jesús. La única manera que nosotros vamos a tener la vida eterna es a través de Jesús, del Hijo de Dios. Versículo 17 dice, porque no envió, de Juan 3, 16 al 18, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo. Si Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar el mundo, ¿por qué nosotros condenamos el mundo? ¿Por qué nosotros creemos y asumimos que somos Dios y venimos y condenamos a las personas, juzgamos a las personas? Si Dios no lo ha hecho, Él no vino a condenar al mundo, Él vino para que el mundo sea salvo a través de Él. Las personas allá afuera ya saben que están mal con Dios.
Ya saben ellos que tú les preguntas, si tú vas a evangelizar y le hablas de Cristo, tú le preguntas a las personas, si tú mueres ahora, ¿tú crees que vas al cielo? Las veces que yo he evangelizado, y ellos me dicen, no, yo no voy para el cielo, yo me voy al infierno. Yo soy un adúltero, yo soy un borracho. Yo le pongo los cuernos a mi mujer, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago lo otro. La gente misma sabe que se van al infierno. ¿Y para qué condenarlos? Si Cristo no los condena, ¿verdad? Él dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso cuando hablamos a las personas, tenemos que hablarles del amor de Cristo, de lo que Cristo ha hecho por nosotros, de lo que Cristo ha hecho a través de nosotros. Dice, el que en Él cree no es condenado. O sea, el que se entrega a Él, el que decide servirle a Él, Dios no lo condena. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. El que dice, ok, sí, Cristo murió, ok, a mí no me importa, no me interesa. No me interesa. ¿Cuántos vieron los Juegos Olímpicos? ¿Han estado viendo los Juegos Olímpicos? ¿Ustedes vieron la apertura de los Juegos Olímpicos? La apertura de los Juegos Olímpicos fueron una bola de pecadores, de drag queens, de esas personas que representaron la Santa Cena. Eso fue una ofensa muy grande hacia la fe cristiana. Dice, y ellos creen en Dios. Tú les hablas y ellos saben quién es Jesús. Tal vez no lo sirvan, pero saben quién es. Dice, pero el que no cree, el que no quiere servir a Dios, el que no quiere hacer la voluntad de Dios, dice, ya ha sido condenado. Dios no lo condenó, Él mismo se condenó. Dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. O sea, y a lo mejor esto se va a ir medio controversial, pero el adulterio, la fornicación, esas cosas no te llevan al infierno. Son pecado, pero no es lo que te lleva al infierno. Lo que te lleva al infierno es no creer en Jesucristo, no arrepentirte, no haber sabido que Dios dio a su Hijo en la cruz y tú no haber aceptado el sacrificio de Cristo o no haberlo reconocido. El adulterio, la fornicación ya es causa de un alma perdida. Juan 17, 1 al 5 dice, estas cosas os habló Jesús, levantando los ojos al cielo. Dijo, Padre, que la hora ha llegado, la hora de su crucifixión. Dice, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Dios le dio la potestad de dar la vida eterna a Jesús solamente. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Versículo 4, yo te he glorificado en la tierra. Nosotros tenemos que glorificar a Cristo en la tierra. ¿Cómo glorificamos a Cristo en la tierra? Glorificamos a Cristo en la tierra con nuestra vida, con nuestro caminar, con las cosas que hablamos, con las cosas que decimos, de la manera como nos comportamos en el trabajo, de la manera como nos comportamos con la persona del sexo opuesto, de la manera como tratamos a las personas. De esa es la manera que glorificamos a Cristo, cómo tratamos a nuestras esposas, a los esposos, a nuestros hijos, cómo nos comportamos enfrente de la gente. Así es que glorificamos a Cristo en la tierra. Dice, yo te he glorificado en la tierra,
y he acabado la obra que me dijiste que hiciere. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo como aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Eso es para contarle a los que creen que Jesucristo vino cuando nació de María. Mira, glorifícame a tu lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En el libro de Colosenses dice, versículo 1 del 15 al 17, dice: esta es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, hablando de Jesús, el Dios invisible del Padre, porque en Él fueron creadas todas las cosas, Jesús, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Cuando Cristo creó la tierra, los mares y los peces, Él los creó para Él mismo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todo lo que hay en la vida se está sosteniendo por causa de Cristo. Dice, lo que hemos visto, por eso, el mundo, el enemigo usa al mundo para mofarse de Dios, mofarse de Cristo. Si saben qué es mofarse, ¿verdad? La palabra mofarse. Para reírse, para burlarse de Cristo. ¿Por qué no se burlan de cualquier otra religión? ¿Por qué no se burlan de los musulmanes? ¿Por qué no se burlan de los hindúes? ¿Por qué no se burlan de los brujos, de las brujas, de la santería? ¿Por qué no se burlan de ellos? Porque siempre tiene que ser Cristo. ¿Por qué hay una mala palabra que se habla en inglés acerca de Cristo como grosería? ¿No? Dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que se nos ha anunciado, para que vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Dios tiene comunión con el Padre, Dios tiene comunión con el Espíritu Santo, y Dios quiere que nosotros como sus discípulos también vivamos en comunión, tengamos comunión los unos con los otros. ¿Por qué a veces entre cristianos, entre hijos de Dios, redimidos por la sangre, no tenemos comunión? Porque no caminamos en el mismo espíritu, porque no andamos en la misma luz. Dice, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Qué hermoso es. A mí esto me impactó, porque el gozo de mi vida no está en un carro, no está en una casa, no está ni siquiera en una esposa. Yo sé que mi esposa me está escuchando, pero el gozo de mi vida no está en mi esposa, ni está en mis hijos, ni está en mi perro, ni en mi ministerio. El gozo de mi vida está en Cristo. El saber que me vio a mí, un pecador que no creía en Él, y decidió extender su misericordia en mi vida y morir por mí y darme vida eterna. Y enseñarme a tener comunión con Él, a caminar con Él, a experimentarlo en esta vida, experimentar su gracia, su misericordia, su perdón todos los días de mi vida, porque Dios me va a estar perdonando cada día y cada día y cada día, porque cada día nosotros pecamos de alguna manera u otra. Y porque pecamos de alguna manera u otra, las misericordias de Dios son nuevas toda mañana. Por eso, ese es el gozo que uno tiene.
de saber que a pesar de que uno comete errores, de saber que hay veces uno habla cosas que no debe hablar, uno dice cosas que no debe decir, uno piensa cosas que no debe de pensar. Dios tiene su misericordia de nosotros y Él decidió salvar nuestras vidas. Por eso ese es el gozo. Si te deprime porque no tienes algo material, un carro, un Mercedes, un Lamborghini, no tienes esas cosas a ti, si te deprimes y te causa todo eso, entonces tú no has conocido el gozo completo que es Cristo Jesús. A mí no me interesa si manejo un carro del año o manejo un carro del 2013. Eso no me da felicidad. O tener una casa, una mansión de 10 millones de dólares. Eso no me da una mansión. Porque hay gente que lo tiene todo y se suicida. Tienen el carro nuevo, tienen la casa, la mansión, tienen todo eso y están vacíos aquí, mira, porque no tienen comunión con Dios, no tienen comunión con el que los creó, con el que les dio soplo de vida y por causa se suicidan. Les cae depresión, les cae ansiedad, no pueden dormir en las noches. ¿Por qué? Porque no han conocido al que da la vida eterna. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Son la luz que necesitamos para nuestras vidas. Lámparas a mis pies tu palabra. Es la luz de Cristo, la que nos va a guiar en el camino de verdad, la que nos va a enseñar qué camino tomar. Cuando tú caminas en las noches y no hay luz, yo me acuerdo que de niño a veces me llevaban nos llevaron a cazar conejos a medianoche en el pleno monte, y tú veías los coyotes y todo eso. Y yo era un niño, pero ahí íbamos y caminaban mis tíos y las personas que iban que nos llevaban a cazar coyotes, ¿verdad? A cazar conejos, ¿verdad? Y yo iba agarrado de la camisa de mi tío, así, del miedo que yo tenía porque no se veía nada. Y yo oía los coyotes y me daba un miedo y un terror, porque no se podía ver el camino hasta que ellos prendían la luz que traían aquí en la frente. Cuando prendían la luz, los conejos salían, empezaban a salir. O sea, ¿por qué? Porque les daba curiosidad. Entonces tú veías el camino donde ellos iban, ¿verdad? Entonces esa es la luz de Cristo. Tú caminas en la vida todo confuso porque no sabes qué es lo que quieres con tu vida, no sabes qué hacer con tu vida, y te vas por aquí, te vas por allá, y estás como todo desorientado, pero de repente tú dejas que Cristo tome el control de tu vida y se prende la luz de Cristo. Entonces te das cuenta que el camino no es para allá, ni el camino es para allá, sino que el camino es recto a través de su palabra, ¿verdad? Si decimos que tenemos comunión con el Padre, con Él, ya casi termino, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Uno tiene que caminar en la verdad de Cristo. ¿Por qué mentimos? Porque cuando tú profesas que eres cristiano y tú no caminas y tu vida no da el ejemplo de lo que tú estás diciendo con tu boca, estás mintiendo que tú tienes comunión con Dios. Dice, y no practicamos la verdad. Tu confesión de fe tiene que caminar con tu estilo de vida. Si no, tú eres una mentira, tú eres un fraude. No has aprendido a conocer al Señor. No has caminado en el Señor. Eres una persona religiosa. ¿Qué es una persona religiosa? Una persona religiosa es la que cacaraquea la palabra de Dios, los cánticos. ¿Tú has oído la gallina cuando cacaraquean?
Así es la persona religiosa. Anda cacaraqueando todo y anda proclamando todo y todo eso, pero su caminar no va con su confesión de fe. Dice, pero si andamos en la luz, ¿quién es la luz? Cristo es la luz, ya vas a ver eso. Como Él está en la luz, Él está en la luz del Padre. Dice, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si todos nosotros caminamos en la luz de Cristo y caminamos juntos, podemos tener comunión unos con otros, aunque seamos de diferentes lugares, de diferentes países, con diferentes costumbres. ¿Cuál? ¿Por qué podemos tener comunión? Porque la luz de Cristo está sobre nosotros. La luz de la unidad, la luz de misericordia, la luz del perdón, la luz de la tolerancia. Dice, y la sangre nos limpia de todo pecado. Aprendemos a caminar en perdón. ¿Nos vamos a ofender a veces? Claro que nos vamos a ofender a veces. Nos vamos a decir de cosas que a lo mejor, porque para ti significa una cosa y para mí no. Yo digo algo y a lo mejor te ofendió. Pero entonces tú vas a aprender, porque caminas en la luz, a ignorar esas cosas, ¿verdad? A ignorar esas cosas, ¿verdad? Dice, tenemos y aprender a tener comunión con las personas que están alrededor tuyo. Eso incluye con las personas del mundo. Todas las personas del mundo no las tratan mal porque no conocen a Cristo. Tú aprendes a ser amoroso, compasivo con ellos, ¿verdad? No a caminar con ellos, pero a darles el amor de Cristo. Dice, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Es lo que dice Juan 8:12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Yo. El que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso es poderoso. Saber de que caminamos con Cristo y de que Dios nos da la luz de la vida, nos da la esperanza para cada mañana. Yo me levanto en la mañana y yo sé que todas las cosas, aunque las cosas a veces se pongan en color de hormiga, de lo difícil, de lo duro, de todo eso, de saber que Él es la luz de la vida, que cada mañana yo me levanto y tengo otra nueva oportunidad. Va a abrir Él el camino. Mateo 5:14 dice, mira, primero Cristo es la luz de la vida. Mira lo que Dios nos dice a nosotros. Vosotros sois la luz del mundo. Dios nos dio la luz de la vida. ¿Para qué? Para que nosotros seamos ahora la luz del mundo. Cuando un mundano te tiene que corregir, cuando un mundano te tiene que decir cómo comportarte, cuando un mundano una persona que no conoce a Cristo, te tiene que decirte cosas de tu vida, ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Porque Cristo nos está diciendo que seamos la luz del mundo, que el mundo vaya a correr, nos vea a nosotros, somos como el faro, esos faros. Ayer, ¿cuándo era que estamos viendo el faro ese? Ayer, ¿verdad? Estábamos viendo un faro que hay allá en ¿cómo le llaman eso? Que los barcos. Sí, eso allá. Estamos viendo uno por Google Earth, allá en Cuba. Visitamos Cuba ayer por Google Earth, you know? Eso, ahí mismo, you know? Y ahí estuvimos anoche, you know? ¿Y cómo se llama? Entonces Dios quiere que seamos la luz del mundo, que el mundo corra a nosotros y no nosotros al mundo. Si tú corres a los mundanos para que te ayuden en tu vida, para que hagan, para que te digan cómo vivir tu vida, entonces, Padre Santo, ahí hay un problema.
Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si tú sirves a Dios, si tú vives en la luz de Cristo, si tú caminas con Cristo, tú no te puedes esconder. El mundo tú vas a traer al mundo. Ellos van a querer saber qué es lo que tú tienes. Tú emanas una luz diferente, tú emanas una paz, tú emanas qué es lo que estás haciendo, que yo necesito eso en mi vida. Si decimos que no tenemos pecado, regreso a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, ¿verdad? Si decimos que no estamos mal, si decimos que no necesitamos cambiar, si decimos que esto y que lo otro, y que si ponemos excusas a todas estas cosas, dice, nosotros nos engañamos. Y nosotros mismos, a la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y por último, versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos al mentiroso. Por eso uno no puede decir, oh, yo no peco. Por favor, ¿verdad? Hasta uno en los sueños peca, ¿no? Si decimos que no pecamos, lo hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Yo les recomiendo que lean el capítulo 1 de Juan. Léanse esas cartas. Van a ser de gran bendición para su vida. Amén. Dios quiere que caminemos en la luz. Dios quiere que seamos luz para el mundo, que andemos en su verdad. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios.